agradezco a quienes nos han hecho esta invitación, al doctor Manuel, a don Jesús y desde luego a Angélica por todas sus atenciones. Es realmente muy importante el reunirnos en este recinto tan hermoso en aras de reflexionar, pienso yo, en términos de lo que es un trozo fundamental en la historia del septentrión mexicano, lo que es el Camino Real de Tierra Adentro. Sin embargo, yo deseo hacer 3 reflexiones antes de pasar a la presentación, en ánimo de contribuir a una reflexión mayor que ya habría o planteó la doctora en su intervención, y que me parece son necesarias en este momento. ¿Qué pasó? Es la pregunta con el Camino Real en estos años. La reflexión que yo me he hecho de 6 años que estoy a la fecha en el Centro INAH y otros tantos que me tocaron estar colaborando en este esfuerzo, es quizás no tuvimos la capacidad de convertirlo en un programa social. Comenzó este proyecto en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio, derivado de un acuerdo binacional, y quizás demasiados recursos para la investigación, congresos realmente con mucha asistencia, valiosísimos, no estoy menospreciando desde luego este aspecto, pero desde luego que no tuvo el complemento necesario, que era la construcción social de este referente histórico, que a diferencia de lo que es la presencia, al menos en Chihuahua, de Benito Juárez, no se diga la revolución, están prendidas, pero con una raíz que cala hondo en la identidad, y que el Camino Real sigue siendo un referente muy poco presente en la población de nuestras comunidades. La segunda reflexión es que a veces se nos olvida que el Camino Real, como hecho histórico, al menos en Chihuahua, no más de 200 años. Y hay más de 10,000 años antes y 200 años después. Sí es el impulso hispánico el que está aquí presente, pero yo creo que el Camino Real hay que entenderlo desde un principio como un espacio de encuentro y desencuentro de culturas originarias, y luego en otro espacio de encuentro y desencuentro de culturas durante el virreinato, y finalmente sigue siendo un espacio de encuentro y desencuentro en el mundo liberal del siglo XIX, no se diga el siglo XX. Y que en la medida en que hagamos estas reflexiones, entonces no estaremos superando la tentación de verlo como una historia sincrónica, y estaremos en una evolución milenaria que los periodos tendrán justeza pues para entenderse el Camino Real con una larga historia antigua, una gran innovación y ruptura con la presencia hispánica, pero sobre todo una ruta de mestizaje que sigue enriqueciendo pues nuestro paisaje y nuestra realidad cultural. Así que en esa perspectiva nosotros en Chihuahua, como Centro INAH, nos propusimos un proyecto que se llama Hablemos del Camino Real de Tierra Adentro, ayer y hoy. Sí reconocemos obviamente el hecho histórico de el virreinato, las provincias internas, pero también reconocemos que antes de eso hubo una gran riqueza, que al menos esta mañana yo les voy a hablar de ese lugar antiguo que llamado Samalayuca. Pues no repetiré más. 2,500 kilómetros, y de esos
el 25% es territorio chihuahuense, 630 kilómetros. Empedrados en Chihuahua, olvídense. Arboladas, esas hermosas que nos describieron la compañera de Guanajuato, imposible. Entonces, tenemos 16 municipios vinculados en la actualidad y efectivamente lo que nos planteaba la doctora es muy importante. Aquí está el 85% de la población actual del estado. Aquí se produce el 90-95% de la riqueza. Y aquí tenemos también de los 2.300 monumentos históricos edificados, el 90-95%. Pero también tenemos una riqueza prehispánica importante. Sin embargo, nuestro principal acervo, que es Paquimé y la cultura Casas Grandes, no quedó estrictamente vinculada, sino en un ramal, el de Janos, que iba justo a la zona de las Californias. La herencia, pues ya se ha dicho aquí, está en templos, está en acueductos, en bienes materiales, muebles, inmuebles, pero también en una gran tradición gastronómica, en una gran tradición de imagen. No repetiría, pues, quizás lo que sí hacemos nosotros, el señalamiento crítico y autocrítico, es que hubo una preeminencia o supremacía de los bienes materiales edificados en la declaratoria, que desde la perspectiva de una visión integral de Camino Real tenemos que abonarle, como a mí me da mucho gusto, porque todos estamos hablando de una visión más integral, más allá de la declaratoria y sus contenidos en términos de edificaciones o de paisaje, con estas referencias. Como ustedes saben, la declaratoria de la UNESCO solo contempló una comunidad de Chihuahua, que es Valle de Allende. El viernes y sábado tuvimos un encuentro también del Camino Real y otras actividades ahí. Y bueno, lo interesante es que tenemos una gran tarea por hacer y estamos menos solos. Hoy estas reflexiones que yo les comparto, pues las hemos hecho 1 y 10 veces con el colega Al Borrego, con colegas de Coahuila, de Sonora. Desde luego que todas estas reflexiones tienen que llevarnos a un replanteamiento y a una idea de cómo avanzarle en mejores términos. De ese mundo antiguo, porque ese mundo antiguo trazó buena parte de este Camino Real. Tenemos 2 sitios importantes. Uno es el de la Cueva de las Monas, en el municipio de Chihuahua, a 45-60 kilómetros de la ciudad capital, con una riqueza muy importante, nada más se los menciono. Y el otro, que es el que vamos a estar platicándoles esta mañana, es el de Samalayuca. Nos atrevemos a llamarle el desierto dentro del desierto. O en esta narración de Los ojos del Tuareg, esta hermosa novela, cuando decían exactamente eso, el desierto del desierto, cuando describe el Sahara. No somos el Sahara, desde luego, ni mucho menos, pero sí tenemos dunas muy importantes de hasta 50-60 metros de altura, que cambian de posición con los efectos del viento. Y estamos ahí a 30 kilómetros del río Bravo. Estamos al sur exactamente de Ciudad Juárez, el antiguo Paso del Norte, y esta zona se identifica por la sierra del mismo nombre, de Samalayuca. De este a oeste tiene aproximadamente 12 kilómetros de longitud, y desde esta elevación montañosa se logra ver las dunas y un paisaje increíble
pues muy parecidos a los que los colegas de Durango nos describieron. La vegetación pues es propiamente desértica, no abunda, aunque es diversa, ocotillos, matojos, hay gobernadora y desde luego pues animales muy propios del lugar, algunas víboras de cascabel, están algunas aves, lagartijos y algunos elementos más. A finales del siglo XVI, la presencia de Oñate marca un hito dentro de lo que fue la construcción del Camino Real en el septentrión chihuahuense. Sale de Santa Bárbara, Chihuahua, el 30 de enero de 1598, y 2 meses después está llegando a Paso del Norte. Pasa justamente por el lugar de Samalayuca, y el registro que se hace por ellos y por otros soldados posteriormente, pues es de un sitio no obstante la presencia de dunas y de sequedad, el agua está realmente muy cerca de la superficie, no más de 8-9 metros de la superficie. Esto hizo de Samalayuca un sitio muy importante para los antiguos cazadores recolectores y un sitio donde con el tráfico de la ruta del Camino Real siempre fue un sitio previo, porque finalmente la zona estaba muy fuertemente poblada por grupos de apaches y de sumas, herederos pues de las culturas antiguas. Esa sierra de Samalayuca registra una presencia de cerca de 10,000 años, y hay muchas evidencias arqueológicas. No estamos hablando de las monumentalidades obviamente mesoamericanas, sino de sociedades precarias en su subsistencia, pero que lograron desarrollar una serie de artefactos, de instrumentos de caza, y que las evidencias arqueológicas justamente nos hablan de esta posibilidad. Y la mayor riqueza que tiene este sitio es más de 5,000 petrograbados que nos hablan de la presencia humana por más de 3,000, 4,000 años, haciendo registros de su pensamiento, su cosmovisión. Se identifica este sitio como uno de alta espiritualidad y un sitio que ha jugado un papel de observador, si lo quisiéramos llamar de esa manera, de guardián de todo lo que vive ese gran llano, esa gran interconexión del río Bravo hacia el norte, las antiguas culturas mogollona, Nasazi, que entraron en contacto con las culturas cazadoras recolectoras del lugar, y que de aquí había contactos también con Paquimé y desde luego al sur. La turquesa, el intercambio de pieles, de sal y de otros productos, obviamente nos hablan de un antecedente muy fuerte de lo que fue después el Camino Real. Entre el sol y la sombra hay miles de chihuahuenses que pasan por ese sitio y ni idea tienen de la riqueza de los petrograbados. Si ustedes van, seguramente sentirán el atractivo de la frontera y Samalayuca, salvo el Precos, que hay un retén ahí de soldados, ¿verdad? Justamente a un lado de los petrograbados, no habrá manera de que los detengan. En esta riqueza de imágenes de vegetales, de animales, de personas, hay una imagen que se repite mucho, que es la del carnero.
o borrego cimarrón, antílope, bueno, pues ahí hay muchas maneras. Los antiguos la representaban de manera figurativa, esquemática y desde luego en una serie de elementos abstractos, pues tal como lo hacen ahora nuestros artistas, con una conceptualidad diferenciada según tendencias. Era un animal que jugaba un papel importantísimo para la subsistencia de los grupos de cazadores-recolectores y desde luego que había evocaciones míticas y danzas específicas para venerarlo. Otro elemento importante es que el sitio de Samalayuca y sus petrograbados también nos dan cuenta de la reunión de un espacio de espiritualidad, de convivencia, de relación, un espacio donde clanes y grupos se reunieron desde hace más de 3000 años y allí perpetuaban su conocimiento, su cosmovisión, las ideas espirituales y desde luego perpetuaban las historias que hicieron grandes a estas culturas. Obviamente estamos hablando de sociedades ágrafas, por eso lo valioso de documentar esta expresión gráfica, rupestre o artística, como quieran denominar. Entre los arqueólogos hay una pugna muy importante, que si son expresiones gráfico-rupestres o es arte rupestre, ¿verdad? No creo que sea el momento de entrar en esa discusión. Simplemente yo diría que aquí hay un reservorio muy valioso de la cultura antigua que finalmente entró en contacto con el mundo hispánico una vez que empiezan los procesos de colonización hacia el norte. De los aspectos más notables son estas figuras del Tlaloc del norte. Ese yo creo que fue un calificativo o una identificación de un investigador mesoamericanista, ¿verdad? Le puso el Tlaloc del norte, o cachinas, que es un término más de relación. Estas expresiones se identifican obviamente con la cultura mogollón, que tuvo su esplendor justo en el esplendor de Paquimé, entre 1200 y 1450. El sitio, por los estudiosos, tiene más influencia de las culturas del norte que la cultura Paquimé, que fueron realmente las culturas clásicas que vivieron su clásico cuando mayor riqueza de expresión plástica tuvo el sitio. Y bueno, aquí el punto: llueve poco en el desierto y la lluvia representaba la identificación de clan, al igual que la serpiente, al igual que el antílope, al igual que el clan de la araña y otros tantos animales que generaban esta relación espiritual y simbólica. Otras de las figuras muy presentes es de quienes tienen los brazos hacia arriba o hacia abajo. Es la preservación de la historicidad y la cultura dentro de los integrantes de un clan o de una comunidad o de un grupo que asistían ahí. Y bueno, si vemos el siguiente dibujo, bueno, no dibujo, imagen o expresión, hasta uno encuentra similitudes con el arte contemporáneo, encuentra uno similitudes con otras expresiones de otras latitudes. Y bueno, esto nos valió para convencer esa imagen al Servicio Postal Mexicano hace 3 años y logramos una estampilla que circuló a nivel nacional e internacional con el sitio de Samalayuca.
no insistiré más, son representaciones de los clanes que se daban cita ahí, el clan del antílope, del agua, del viento, de la araña, y que eran sus representaciones. Y bueno, finalmente también los petrograbados dan cuenta ya de la presencia de jinetes y hombres a caballo, que eso solo pudo haber llegado por el camino real de tierra adentro. Es este contacto el que a nosotros nos interesa, de la misma importancia como la introducción de nuevos sistemas de riego, como la arquitectura de tierra, como nuevos frutales, nuevos productos, pero también nos interesa este contacto, entenderlo, como les decía, como la generación de una nueva visión y de un mestizaje cultural, intelectual, interpretativo. Pues ya lo saben, si van a Chihuahua, especialmente a Ciudad Juárez, se la van a pasar muy bien. Gracias. Tramo Querétaro, caminando y mirando el camino desde la multidisciplina. El Camino Real de Tierra Adentro fue declarado por la UNESCO como itinerario cultural el 1 de agosto de 2010, con una extensión de 2.600 kilómetros. Iniciaba en el corazón de la Ciudad de México, capital del Virreinato, y terminaba más allá de nuestras actuales fronteras con los Estados Unidos de Norteamérica, cruzando los actuales estados de México, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Chihuahua. El desarrollo económico de la pujante minería novohispana determinó también el trazo de innumerables caminos y ramales que lo conectaron con los centros de producción agrícola y ganadero, y en cuyo entorno se desarrolló una intensa vida económica y social perfectamente definida. Al comunicar a los centros mineros de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí con la capital del Virreinato, esa red de caminos detonó el desarrollo económico de los sitios por los que atravesó y fue consolidando regiones geoeconómicas como la llamada Bajío. En este contexto, Querétaro, que ya contaba con un camino trazado y bien definido a la Ciudad de México, se convirtió en un punto a partir del cual se trazó el primer tramo que llevaría a Zacatecas y que sería llamado Camino Real de Tierra Adentro. En la declaratoria, Querétaro tiene inscrito 4 sitios: el Centro Histórico de San Juan del Río, la Hacienda de Chichimequillas, la Capilla de la Hacienda de Buenavista y el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. Espacios de los cuales solamente se tienen referencias históricas muy generales, una aproximación de su estado de conservación y también alguna información sobre la propiedad. Próximo a cumplirse 10 años de la declaratoria de esta ruta cultural, el Centro del Instituto de Antropología en Querétaro conformó un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por académicos de varias instituciones, cuyo objetivo es identificar el trazo que cruza nuestra entidad, construir su historia, hasta ahora poco conocida, identificar la infraestructura que favoreció el desarrollo económico de la región, la producción agrícola, ganadera y textil, que a su vez originó su intensa vida social, así como también localizar la infraestructura propia del camino: puentes, garitas, mojoneras, posadas, ventas, etc. Elementos que aseguraron su uso y funcionamiento. Ello favorecerá generar estrategias de gestión y de manejo que también involucren a las comunidades en la protección de los vestigios que han llegado a nuestros días. En febrero de 2018 inició el proyecto, determinando recorrer los 275 kilómetros que conforman el tramo del camino queretano. Con ese propósito se programaron 7 rutas que recorrimos, buena parte a pie y con apoyo de tecnologías digitales,
con el propósito de llevar a cabo la localización y la georreferenciación tanto del camino como de los vestigios arquitectónicos encontrados en su entorno. Así, arqueólogos, historiadores, geógrafos, ingenieros, arquitectos y antropólogos sociales hemos caminado juntos mirando el camino bajo la óptica de nuestras disciplinas. Avances desde la multidisciplina, desde la historia. Los historiadores pretendemos construir la historia del tramo que le corresponde al actual estado de Querétaro dentro del contexto histórico general del Camino Real, determinando su importancia como encrucijada de caminos, tomando en cuenta las bifurcaciones que se dieron en su territorio y que permitieron la comunicación con los centros mineros de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. El actual estado de Querétaro estuvo desde el siglo XVI en la ruta de expansión hacia los territorios del norte. Su ocupación respondió a las políticas poblacionales del Imperio Español y en el caso específico de nuestro objeto de estudio fue también el punto de arranque en la defensa contra la resistencia presentada por los grupos indígenas que se oponían a su invasión, a la invasión de su territorio. En este marco de actuación se dio la traza y construcción de la vía de comunicación más importante de la Nueva España, el Camino Real de la Tierra Adentro, que unió a la capital del virreinato con sus provincias del norte. Repito, de este largo tramo, 275 atravesaron el territorio queretano. En el transcurso de la investigación histórica hemos reunido materiales cartográficos, fotográficos, documentales que nos han permitido construir la historia de nuestro tramo y determinar que a partir del descubrimiento de las vetas mineras de Zacatecas se dinamizó el desarrollo económico de la región, principalmente en materia de agricultura, cría de ganado menor, elaboración de textiles y actividades relacionadas con el transporte, comercio, servicios y abasto de insumos. ¿Qué tan presente se conserva la memoria del Camino Real? ¿Cuáles son los elementos de producción, vida cotidiana y alimentación presentes en la memoria de los habitantes de las comunidades que se desarrollaron en torno al camino? Así como las expectativas de la población a partir del nombramiento del Camino Real como Patrimonio de la Humanidad y las posibilidades reales de la construcción de proyectos de desarrollo a partir de dicho nombramiento. En concreto, se trata de un estudio antropológico y etnohistórico en una región que ha pasado por una serie de cambios de diversa índole, reconfigurándose con la presencia de diversos actores políticos, económicos y sociales, generando cambios que han afectado a los grupos de población en diferentes momentos. Una región que construida principalmente por una sociedad de hacendados y rancheros, gente de campo, cuya forma de vida ha estado relacionada con las vías de comunicación que la han conectado con el resto del país. Mediante un acercamiento a pobladores de comunidades vinculadas a los centros de producción que dieron sentido al camino, haciendas, ranchos, ventas, posadas y posteriormente poblaciones que surgieron en torno a las mismas necesidades de sus transeúntes, se realizaron 15 entrevistas en 8 comunidades, buscando la reconstrucción del contexto económico y político, pero también visto como espacios de generación de manifestaciones culturales particulares, tales como las trazas urbanas, las leyendas, gastronomía y cualquier otra manifestación generadora de tradición e identidad. Es así que nos interesa conocer las actividades humanas realizadas en torno al Camino Real que modificaron los espacios productivos, el paisaje y el medio ambiente en general. Tratamos de mostrar cómo han ocurrido las transformaciones de la vida de comunidades que han interactuado en una dinámica constante de cambio social relacionada con el camino. Esto es, la influencia del camino en el desarrollo de diversas actividades económicas, así como el impacto de estas en lo que ha sido el destino del mismo camino. No solamente con la intención de recuperar la memoria histórica, sino de aportar elementos que puedan servir para un programa de reordenamiento territorial a partir del análisis de la evolución del espacio geográfico que cruza el camino. Entre los hallazgos encontrados, sorprende la presencia viva del Camino Real en la memoria de los habitantes de todas las comunidades visitadas
en diferentes generaciones, la traza y la función del camino, así como personajes y leyendas y manifestaciones identitarias en torno a él. Aún se mantienen como remanentes de las relaciones sociales que se tejieron en el camino y en el tiempo. Encontramos hasta ahora una percepción y una memoria histórica diferenciada socioculturalmente en el entorno a lo que representó el Camino Real en las poblaciones por las que atraviesa. Se trata de diferencias regionales en la dinámica socioeconómica y cultural de las poblaciones que se formaron en el entorno, lo cual les confiere una representación social compartida, aún con particularidades, debido a la manera en que las generaciones anteriores participaron en el camino, ya fuese como trabajadores de alguna hacienda, como administradores, trabajadores especializados en alguna actividad local, comerciantes locales, arrieros, etc. A partir de que la cocina tradicional mexicana se inscribió como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el mismo año de 2010, junto con la Declaratoria del Camino Real como Patrimonio de la Humanidad en su modalidad de itinerario cultural, se han posibilitado diversas líneas de investigación básica y aplicada en torno a la alimentación, posibilitando la búsqueda y rescate de tipos de alimentos y platillos locales y regionales, así como las prácticas culturales entendidas como parte del patrimonio cultural construido socialmente por las comunidades vinculadas geográfica e históricamente con el camino, buscando opciones de desarrollo social para las comunidades ubicadas en la traza original, que a partir de la introducción del ferrocarril el año de 1881 y la construcción de las carreteras modernas, modificaron su forma de vida. Una manera de conocer, fomentar y promover la cultura alimentaria de una región puede ser la creación de rutas turísticas y gastronómicas que reflejen aspectos de la cultura viva de una comunidad que, para el caso del Camino Real, tiene diversas posibilidades, pues las prácticas alimentarias se pueden estudiar ya sea desde la historia, la geografía, la antropología, a través de sus platillos regionales. Por lo anterior, planteamos recuperar la memoria culinaria de estas comunidades, recreando recetas vinculadas a la actividad propia del ir y venir del camino, los productos que se comercializaban o bien aquellos alejadas del consumo cotidiano a partir del desuso del camino. Nos enfocamos en un trabajo de rescate de la memoria histórica colectiva que, mediante la memoria oral, permite recrear y recrear las recetas y todo aquello que acompaña la degustación de alimentos locales y regionales. Desde las nuevas tecnologías. En los 7 recorridos ya mencionados, que se realizaron durante 2018 y parte del 19, los ingenieros que integran el equipo de trabajo, Andrés Torres Acosta, Joel Bustamante y el geógrafo Ramiro Valencia, realizaron la georreferenciación de la mayor parte de los tramos que constituyeron el trazo del camino que atravesó Querétaro y que conectaron a esta región con Zacatecas, Guanajuato y San Luis. El uso de esta tecnología permitió identificar los tramos y algunos de los ramales que comunicaron a los principales centros de producción y de servicio, y que también se identifican, se localizan y se registran aquellos vestigios arquitectónicos que aún subsisten en torno del camino. La información obtenida permitirá actualizar el catálogo de monumentos históricos del estado que está elaborando el Instituto de Antropología, elaborado ya, pero también detonará acciones encaminadas a gestionar su rescate, conservación y mantenimiento. Los tramos recorridos y georreferenciados fueron: el recorrido del 20 de julio inició en San Juan del Río y finalizó en Palmillas. El segundo se realizó el 10 de agosto, inició en La Venta, siguió por San Juan del Río, Hacienda del Sauz y finalizó en Pedro Escobedo. El tercero, el 7 de septiembre, inició en el Gavillero de la Trinidad, límite con el Estado de México hacia Polotitlán, la Laguna de San Gilberto y finalizó en San Juan del Río. El cuarto fue el 12 de octubre, que partió de la Laguna de San Gilberto, se siguió a San Cayetano y terminó en el Parque Industrial
de San Juan del Río. El quinto fue el 9 de noviembre, que inició en La Palma, siguió por Pedro Escobedo, hasta un puente localizado en la autopista Querétaro-Celaya. El sexto fue el 8 de diciembre, partió de la calle de Madero, centro histórico de la ciudad de Querétaro, y finalizó en el puente de la Laja, en Guanajuato. El séptimo y último se realizó el 18 de enero de este año. Inició en el barrio del Tepetate, en el centro histórico de Querétaro, para continuar a Montenegro, Pinto, Jofre, Ojo de Agua, La Monja y finalizó en Santa Catarina. Anterior a estos 7 recorridos y antes de la conformación del actual equipo de los ingenieros Torres y Bustamante, llevaron a cabo el año de 2012 3 recorridos que les permitieron recorrer tramos de la ruta. El primero lo iniciaron en Tepeji del Río, en Hidalgo, hasta San Juan del Río, Querétaro. El segundo lo iniciaron en esta ciudad y finalizó en Querétaro. Y el tercero, de la ex hacienda de La Lira a Puerto Aguirre. Tanto los tramos recorridos como los vestigios arquitectónicos que identificaron quedaron también georreferenciados. Consideramos que la labor desarrollada por Andrés, Joel y Ramiro han sido fundamentales para el resto del equipo, pues nos ha permitido tener la información geográfica necesaria para encaminar nuestras investigaciones. Desde la arquitectura, de la mano de los resultados obtenidos en los recorridos y la georreferenciación, la arquitecta Cintia Leija es la encargada de llevar a cabo la identificación, descripción, registro fotográfico y levantamiento arquitectónico de los vestigios materiales localizados en torno al camino y algunos de sus principales ramales. En este trabajo será complementado con toda la información histórica que estamos encontrando en archivos y bibliotecas. En datos duros se han localizado e identificado 8 puentes, 4 mojoneras, 20 haciendas y 2 ventas. Algunos otros vestigios, como el del Gavillero de la Trinidad y la Era, no se consideran en este inventario porque se localizan en terrenos que ahora pertenecen al municipio de Polotitlán. Conclusión. Desde nuestras disciplinas nos proponemos recorrer la historia del tramo queretano y su uso como ruta de expansión, defensa, ocupación, colonización, evangelización, comunicación, comercio y uso militar, y gestionar e impulsar proyectos y programas de difusión, conservación y mantenimiento. Pretendemos finalizar el proyecto el próximo año con el propósito de celebrar los 10 años de la declaratoria y cerrar con un coloquio regional que nos permita presentar el resultado de nuestro trabajo e invitar a los colegas que, como nosotros, se dedican a investigar, conservar y difundir el camino real de tierra adentro. Muchas gracias.